Bienvenidos a esta edición semanal de El Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos todos a esta su edición semanal del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa y quiero agradecerles a todos ustedes y a todos los escuchas por estar presentes dentro de este ejercicio académico profesional del Entretenólogo. La verdad es que en la última edición, el último capítulo que tenía que ver con el libro de Bram Stoker, Drácula, tuvimos una alta reproducción y la verdad es que me da mucho gusto poder ver eso. Algo curioso que se hayan desbordado sobre todo todas estas escuchas, sobre todo en Spotify y sobre todo más aún de un libro, sobre todo un libro tan icónico pero también tan añejo como el que es el de Drácula. Únicamente me gusta agradecerles y darles sobre todo por brindarme ese voto de confianza de llegar a todos sus hogares o en este caso sus oídos para platicar al respecto de esta industria de una manera crítica, reflexiva y sobre todo tratando de encontrar o idear todos estos puntos nuevos de la magnífica industria del entretenimiento. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema particular, de un evento que se suscitó el 5 de junio de 1956, propiciado por uno de los más grandes íconos de la industria musical en el mundo. Así es, estoy hablando de Elvis Aaron Presley, el cual justamente el 5 de junio es que brindó o hizo una presentación dentro de The Milton Berle Show, generando una alta controversia, que hoy en día todavía podemos hablar mucho al respecto, tanto a nivel positivo, negativo y sobre todo las implicaciones que este artista trajo consigo a nivel social, cultural y también, por qué decirlo, a nivel musical. Entonces el día de hoy voy a dividir la participación en 5 puntos diferentes. Primeramente, ¿quién fue Elvis? Digo, la mayoría de ustedes ya lo conoce, sin embargo creo que podíamos entrar un poquito más en profundidad. Segundo, ¿qué fue lo que pasó dentro de este show? Tercero, las penalizaciones y las críticas que se suscitaron después de este show. Finalmente, bueno, por penúltimo, lo que es la influencia de Elvis en la música y en la cultura. Y finalmente, los datos más curiosos al respecto de este personaje. Entonces, pues vámonos. Punto número 1. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en el pueblo de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Él fue el único sobreviviente de Vernon Elvis Presley y Gladys Love Presley. Y desde su temprana edad, desde siendo muy jovencito, Elvis mostró un gran interés y una gran pasión y talento por la música, y sobre todo fuertemente influenciado por toda la corriente musical que se suscitaba en ese entonces en Mississippi, es decir, música gospel, blues y country, las cuales posteriormente las fusionó y las utilizó como parte de su propuesta musical. En 1954, Elvis grabó su primera canción en el estudio, muy conocido, incluso hoy en día todavía se tienen algunos espacios o algunos recordatorios al respecto del mismo, que se llama Sun Records, el cual está en Memphis, Tennessee. Y pues bueno, su estilo único, completamente diferente, energético, fusionaba lo que se le conocía como el rockabilly con el rhythm and blues, lo cual llamó fuertemente la atención y generó una alta aceptación por parte de la audiencia y del público, ganando una popularidad extraordinaria al momento en el que surge este récord ante lo que eran las radiodifusoras. Pero no fue hasta 1956 en que Elvis grabó su primer álbum homónimo en el cual se incluyen ciertos temas como el de Heartbreak Hotel y Blue Suede Shoes, los cuales evidentemente lo consolidaron como un ídolo, pero el ídolo de un nuevo género, considerado como el rock and roll. Elvis se convirtió en un fenómeno cultural y sobre todo en una gran sensación mediática. Pues evidentemente su estilo carismático, su forma de ser provocativa, su apariencia juvenil y sobre todo rebelde, para aquel entonces cautivó a, sobre todo, todos los jóvenes y las jovencitas de aquella época.
Sus presentaciones de televisión, como lo son en 2 shows en particular, generaron una gran controversia y con ello catapultaron su carrera profesional. Además de todo lo que se suscitó dentro de su carrera musical, Elvis también incursionó dentro del cine, sobre todo a lo largo de los años 50 y 60, en donde fue el protagonista de varias películas. En su mayoría, estas fueron consideradas como comedias musicales ligeras, en donde evidentemente lo que se buscaba y se propiciaba era mostrar su talento musical. Existe una fuerte crítica al respecto de esta cuestión con Elvis Presley, porque al final del día él era un ícono musical y estaba adentrándose dentro de las películas, las cuales pues, no eran verdaderas obras cinematográficas maestras. Sin embargo, eran un gran éxito comercial por la imagen que se mostraba ahí, generando así el repudio de algunos musicales, igualmente de algunos cinematógrafos, pero consolidando lo que se le conoce como su ícono cultural. Sin embargo, para finales de los años 60, toda esta carrera, sobre todo cinematográfica de Elvis, se vino en picada y empezó a declinar, pues él empezó a tener un sueño que desde joven trató de echar a andar, trató de lanzar, sin embargo no había tenido las posibilidades económicas de hacerlo. Y fue evidentemente este sueño de desviarse hacia lo que son las presentaciones en vivo, sobre todo en Las Vegas y en algunos otros estados de la nación de los Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente Elvis empieza a sufrir grandes etapas de depresión, las cuales eran tratadas a través de diferentes medicamentos, los cuales generaron fuertes adicciones y afectaron evidentemente tanto su carrera personal, familiar y, por así decirlo, también su salud emocional y mental. Hasta concluir, desafortunadamente, el 16 de agosto de 1977, con su lamentable fallecimiento en su mansión en Graceland, en Memphis, Tennessee, a su corta edad de 42 años. Su muerte conmocionó al mundo cinematográfico y sobre todo al musical, sobre todo dejando un hueco y un vacío muy grande, sobre todo dentro de las industrias. Hoy en día Elvis sigue siendo una de las personas o de los artistas más influyentes dentro de la historia popular musical de los Estados Unidos, teniendo ventas récords, presentaciones en vivo récords y sobre todo reconocimientos póstumos por parte de sus fans leales en todo el mundo. Así es la historia de Elvis Presley. Pero lo que nos trae aquí el día de hoy no es la historia de él. A nosotros lo que nos gusta es entrañar las vivencias que tenía este personaje y qué fue lo que lo llevó al estrellato. Y digamos que esta fue una de las herramientas que utilizó Elvis para llegar al estrellato, hoy en día muy utilizada por muchos artistas. Y tiene que ver sobre todo con lo que tenemos o celebramos o recordamos del 5 de junio de 1956, que fue cuando Elvis Presley se presenta dentro de The Milton Berle Show, en donde se considera este momento único como aquel que catapultó a Elvis al estrellato y sobre todo darle esa fama internacional y nacional que tanto buscaba. Durante este show en vivo, que tenía tanto público en vivo como también era televisado a nivel nacional por diferentes canales, Elvis Presley interpretó dos de sus canciones más famosas, una de ellas Hound Dog y la segunda I Want You, I Need You, I Love You. Pero sobre todo la primera canción de Hound Dog fue aquella que generó un verdadero estruendo en toda la nación norteamericana. Pues como ya lo había mencionado anteriormente, el estilo energético, carismático y sobre todo provocativo de Elvis Presley es lo que atrajo la atención de todas las personas y sobre todo en aquel entonces de las jovencitas. Pues Elvis fue, no puedo decir que el primero, pero sí el más icónico o aquel al cual se le considera el provocador más grande de la industria, pues empezó a utilizar movimientos de cadera y movimientos corporales altamente controvertidos y escandalosos, por no decirlos del dejo sexual.
Y evidentemente este tipo de movimientos para aquella época, pues bueno, no eran bien vistos, por lo cual generó fuertes críticas, tanto negativas como también positivas, lo cual lo llevó a los medios de comunicación a hacer a este muchacho guapo, provocador, rebelde, algo que no se había visto en aquel entonces dentro de la industria musical. La actuación de Elvis dentro de este show, pues evidentemente fue el principal ascenso de popularidad que tuvo en aquel entonces, sobre todo porque se convirtió en un tema de conversación constante, no nada más dentro de la industria musical, sino también en la red de noticias y dentro de los hogares norteamericanos, pues se estaba generando un gran debate en aquel entonces que tenía que ver sobre la influencia de la música conocida como rock and roll dentro de la juventud. Obviamente el rock and roll marcado como o tachado como este tipo de género musical que no era conveniente para la juventud de Estados Unidos o incluso del mundo, pues generaba o provocaba, en este caso, cierto tipo de deseos en los jóvenes que no eran bien vistos. Y sobre todo no eran bien vistos por los sectores conservadores, generando evidentemente grandes críticas. Pero no nada más se quedaron en grandes críticas, es importante decirlo. Hubo fuertes penalizaciones en contra de Elvis, de sus discos y evidentemente de las presentaciones en vivo que posteriormente él ya tenía pactadas. Es decir, lo primero, recibió una fuerte censura televisiva por gran parte de los medios de comunicación. No así de todos, porque hubo algunos que por el contrario, este dejo rebelde y provocativo les generaba al contrario un mayor rating. Pero la gran mayoría decidió censurar a Elvis después de esta actuación, pues evidentemente los grupos conservadores y los religiosos consideraban que era una actitud inapropiada y sexualmente sugestiva, lo cual para momentos posteriores en donde la gente de todos modos buscaba y quería y pedía a Elvis en escena, evidentemente en los programas de televisión empezaron a censurar de manera sencilla, por darle un término, a Elvis. Es decir, estaban tomando cierto tipo de tomas en donde se enfocaban única y exclusivamente en, con el lente, mostrar al personaje la parte superior del cuerpo y así evitar ver o mostrar los movimientos de cadera de Elvis. También hubo un boicot y muchas cancelaciones de conciertos por parte de Elvis, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, se le consideraba que en este caso el rock and roll y la imagen de Elvis generaba una influencia negativa en la juventud, y evidentemente algunos pueblos, sobre todo muy conservadores o en lugares en donde se tenía un dejo muy conservador, muy religioso, se le impidió el paso y el acceso directamente al mismo y sus presentaciones. Y finalmente, la prensa escrita, pues en varios de sus periódicos y en la mayoría de los medios de comunicación, después de esta aparición, pues bueno, consideraron el contenido musical de Elvis como algo vulgar, carente de valor artístico y lo ridicularizaron por su estilo de interpretación y su forma de movimientos de caderas dentro del escenario. Sin embargo, vamos a ser sinceros, y es una de las cosas que hoy en día incluso la industria musical está buscando. Y no quiero decir que Elvis lo haya creado, o posiblemente sí, pero en este caso creo que su manager lo tenía muy claro, que se llama vive del hate. Y así es como Elvis Presley vivió y sobre todo apuntaló su carrera profesional y musical, pidiéndole a los medios de comunicación que lo odiaran, que lo criticaran, que dijeran que era rebelde, que era vulgar, que era sexualmente sugestivo y que eso no era bueno para la juventud. Y vamos a ser sinceros, hoy en día y dentro de las teorías de la comunicación de varios autores, se dice que cuando a una persona o a una audiencia o a un público le comentas no hagas esto, no sigas esto, no quieras esto, evidentemente hace lo contrario, pues no le gusta sentirse controlado y manipulado, sin darse cuenta que muy probablemente del otro lado también existe esa manipulación. Y digo, hoy en día, ¿cuántos artistas reggaetoneros no entran dentro de este rubro y de este punto?
vulgar, soez, corriente, misógino, etcétera, etcétera. Y aprovechan el hate de las personas, del público y de aquellos que se consideran tener un poco más de cultura musical para apuntalar aún más sus carreras profesionales. No es algo nuevo, simplemente creo que es algo que ya se utiliza dentro de la industria y hay que ser muy críticos para saber cuando estoy siendo manipulado de un lado o por el contrario estoy siendo manipulado por el otro. Ahora bien, Elvis tuvo una influencia muy fuerte en la sociedad y en la música. Pues evidentemente el primer punto y uno de los más fuertes e importantes es que revolucionó con el género musical que en aquel entonces existía. Es decir, mezclando el rockabilly con el rhythm and blues, el gospel y el country. Aprovechando de esta manera lo que se le conoce como una voz llena de energía o una voz distinta y evidentemente con su peculiar estilo de interpretación, pues bueno, influyeron posteriormente a muchas otras bandas y muchos otros grupos para seguir transformando este tipo de música. Es decir, para posteriormente convertirlo en algo que se le podría llamar como popular y abriendo nuevas posibilidades creativas para otros artistas. Y así lo podemos ver reflejado, pues después de Elvis es que existen múltiples y muchas otras personificaciones o artistas, vamos a llamarles, que también empiezan a ser controversiales con el tipo de música y la mezcla de géneros musicales. Segundo, y una de las más fuertes y que a mí me puede gustar mucho al respecto de esta carrera, pues creo que la música evidentemente es una apertura cultural. Y para Elvis así lo fue, pues evidentemente él tenía dentro de su lema una cuestión que se llamaba romper con las barreras raciales. En aquella época bien sabemos que existía una segregación racial muy fuerte e importante en los Estados Unidos. Y Elvis desafiaba las normas al combinar los géneros musicales de, en este caso, los artistas afroamericanos y aquellos que tienen un tono de piel un poco más claro. Su éxito, su aceptación generalizada por parte de ambos sectores, evidentemente ayudaron a allanar el camino para tener una mayor integración y aceptación cultural de la música y de los diferentes géneros musicales dentro de la sociedad de Estados Unidos. De hecho, uno puede sentarse, investigar, y es más, los invito a investigar y uno puede darse cuenta que en un principio Elvis a las fiestas o a las reuniones que asistía en su mayoría eran de gente afroamericana. Pues para Elvis consideraba que este estilo tenía una cuestión particular o muy peculiar, algo que se le llama pasión, algo que se le llama hablar con el corazón ante un público determinado. Entonces, Elvis Presley era una persona que rompía con las barreras raciales de aquella época. Tercero, evidentemente fue un fuerte cambio juvenil. Es decir, fue el ídolo de los jóvenes y fue ídolo de los jóvenes gracias evidentemente a su estilo de rebelión, a su juventud, a su, vamos a llamarle, sexualidad liberada y evidentemente desafiando todos los prototipos, arqueotipos de la época. Evidentemente influyendo en la moda, influyendo en el peinado o en este caso lo que son los accesorios, en el lenguaje, en el comportamiento y sobre todo volviéndose un nuevo estándar para lo que se le considera como la expresión juvenil de aquel entonces. Y de hecho, podemos revisar el cine de aquella época, de los años 60, 70 y podemos ver fuertemente estas ganas o estas inquietudes de la juventud de expresarse de maneras distintas, de ya no permitirse lo mismo de siempre. Es decir, los cánones prototipados por una sociedad específica. Cuarto, Elvis Presley fue una verdadera persona impactante en lo que se le considera como el espectáculo en vivo. Pues bueno, bien se conocía que sí existían las presentaciones en vivo, sin embargo, todas ellas tenían o buscaban única y exclusivamente el uso de los recursos auditivos para la presentación del artista. Pero Elvis, por el contrario, buscaba de manera natural lo que se le considera como shows energizantes y electrizantes.
pues bueno, lo que buscaban era, a través del uso visual, el uso de diferentes recursos visuales, además de los auditivos, generar un ambiente diferente, relajado, entusiasta, divertido para el público que asistía. Y evidentemente sentando las bases de lo que hoy en día consideramos como los artistas pop y rock que, pues bueno, se siguen presentando hoy en día. Sobre todo en uno de sus shows, uno de los más icónicos, que es el de Las Vegas, con el cual se dice o se piensa que con él verdaderamente es cuando se consolida como un artista musical fuera del promedio. Es gracias a todo este desenvolvimiento musical de, en este caso, múltiples y muchos artistas, pero también la forma peculiar de acercarse al público, la fórmula de bailar, de tirarse en el piso, su vestimenta, etcétera, lo que lo consideran evidentemente como este showman o este gran impacto dentro de lo que es el espectáculo en vivo. Y finalmente, pues bueno, su fallecimiento prematuro a sus 42 años en el año 1977, pues bueno, hoy en día incluso sigue generando muchas, pero muchas especulaciones. Tales aquellas que incluso dicen algunos, y sobre todo muchos o múltiples fans, que él sigue vivo, que el rey sigue vivo, y entonces, pues bueno, hoy en día toda esa influencia ha perdurado dentro de la escena musical. Podemos ir nosotros a la ciudad de Las Vegas y nos vamos a encontrar centenares de personajes que se visten caracterizándose como Elvis Presley. Ahora bien, para concluir, existen algunos datos curiosos de Elvis, que muchos de ellos la verdad es que generan como un acercamiento hacia su público, y creo que probablemente muchos de ellos era lo que hacía o generaba esta conexión entre el público y el artista. El primero, que tiene que ver que Elvis era un fanático de los sándwiches de crema de cacahuate o de maní y plátano. Y sobre todo dicen que había ocasiones dentro de Las Vegas y sobre el escenario que él de manera constante los tenía como en el catering, y entonces era como su comida favorita y además en ocasiones aquella que consumía durante todo el día. ¿Es considerado el rey del rock and roll? Pues también, evidentemente, hay muchas canciones en las cuales actúa como un artista gospel, como un artista country y un artista blues. Y evidentemente esto es un dato curioso porque nos habla de la gran versatilidad que tenía Elvis Presley en el escenario y en este caso, la escritura e interpretación de sus canciones. Elvis Presley, durante su servicio militar en el ejército de los Estados Unidos, tuvo su base en Alemania, y ahí fue donde conoció a Priscilla Beaulieu. No estoy seguro si esa sea su pronunciación, pero bueno, lo intenté. Quien más tarde se convirtió en su más grande amor y su esposa. Elvis también era caracterizado por ser una de las personas que, de manera altruista, gran parte de sus ganancias o de sus ingresos los entregaba a donaciones caritativas. Pues gran parte de sus recursos los estaba donando tanto a asociaciones afroamericanas, en este caso para evitar la cuestión de la segregación racial, como también a otro tipo de personas altamente necesitadas. A pesar de, en este caso, Elvis tener una gran fama y sobre todo un éxito, Elvis es considerado o se le consideraba a nivel psicológico como una persona de carácter introvertido, es decir, una persona tímida y reservada en su vida familiar. Algo muy curioso, pues en el momento en el que salía al escenario era una transformación gigantesca. Y bueno, algunos de sus amigos más cercanos y familiares bien lo dicen, que incluso Elvis muchas veces podía pasar horas enteras en soledad, sin ganas de querer platicar con nadie, pues evidentemente sentía como mucho miedo, por darle un nombre, a esta interacción social. Graceland, la famosa mansión de Elvis, en donde fallece y durante mucho tiempo estuvo radicando en Memphis, Tennessee, es uno de los destinos turísticos más importantes de esta demarcación.
pues es que cada año miles de fanáticos hacen el viaje para recorrer la cosa y sobre todo tratar de aprender un poco más de dónde encontraba Elvis la inspiración para ser la persona que pues en realidad es, y sobre todo un legendario cantante. Elvis a lo largo de su carrera es que protagonizó más de 31 películas, muchas de ellas, como bien lo mencionaba anteriormente, consideradas como comedia musical ligera, pero también actuó en algunos dramas, como aquel que se le conoció como el Jailhouse Rock y King Creole, en los cuales, pues bueno, su interpretación muy sencilla, dramática, pero sin tener verdaderamente mucho que ofrecer en el aspecto actoral. Elvis en el año de 1986 fue incluido dentro del Salón de Fama del Rock and Roll, siendo uno de los primeros artistas en recibir este honor. Y finalmente, y uno de los más importantes, es que incluso hoy en día, año 2023, Elvis sigue siendo uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, con más de 1,000 millones de discos vendidos alrededor de todo el mundo. Así es este personaje Elvis, alguien completamente diferente a lo que nosotros conocemos, alguien completamente opuesto a lo que nos habían estipulado dentro de los años 50 y 60 en una sociedad conservadora y religiosa. Y aquí es en donde viene el ejercicio del entretenólogo, y es aquel que me gustaría invitar a todos los jóvenes que hoy en día buscan ser parte de la industria musical. Y lo voy a iniciar con una pregunta. ¿Qué es lo que tienes tú que ofrecer al mundo que sea diferente a lo que ya escuchamos de manera constante? Pregunta difícil, porque al final del día hay muchos jóvenes hoy en día que quieren ser artistas, copiando e imitando a muchos otros, pues vamos a llamarles personajes o artistas de la industria musical. Sin embargo, y creo que nos lo ha dicho la historia y nos lo han reflejado múltiples leyendas del rock, del pop y demás, que es este punto de partida, es esta diferenciación o ventaja competitiva en contra de todo lo que se escucha y se ve en el momento. ¿Qué es lo que tienes tú que ofrecer? ¿Qué es lo que tú tienes de diferente que hoy la gente no puede apreciar ni en una red como Spotify, YouTube, Apple Music y demás? ¿Qué es lo que tienes que ofrecer? Y ojalá y deseo de corazón que eso que te hace diferente lo saques a la luz, pues estamos deseosos de este lado de la industria de escuchar esta nueva propuesta que tienes para nosotros. Con esto me despido, su servidor Lisandro Mesa de los Cobos, agradeciéndoles nuevamente el gusto de escucharnos y nuevamente pedirle su apoyo para darle like, compartir y suscribirse. Pues repito, es gracias a ustedes que nosotros podemos continuar con este ejercicio racional, plural y abierto para analizar la industria del entretenimiento. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.